Muy buenos días, les habla el profesor Fernando Alcántara Juárez de la parte del lenguaje del Colegio Orleans Goleman. Jovencitos, como ustedes sabrán, por los motivos de salud pública, entonces el Estado ha previsto no continuar con el desarrollo normal del colegio, entonces nuestra institución, nuestra querida institución, ha visto que nosotros no sigamos perdiendo clases y por lo tanto desarrollemos cada una de las materias a lo largo de este periodo de vacaciones, digamos, forzadas, ¿ya? Vamos a desarrollar este primer tema. No te olvides que cada uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar tiene la descripción de su práctica que va a estar colgada justamente en esta página virtual. O sea, no hay ningún problema. Yo voy a explicar la teoría y la práctica tú la vas a descargar en tu casita y vas a empezar tus ejercicios. Y si tienes alguna duda, algún problema, puedes escribir tu preguntita que nosotros vamos a estar siguiendo virtualmente cada una de tus incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. El curso es lenguaje y el primer tema es definiciones lingüísticas. Definiciones lingüísticas. Partamos de lo siguiente. Profesor, ¿este tema de qué trata? Como bien dice el título, jovencitos, este tema justamente trata de dar conceptos, definiciones de algunos términos lingüísticos que nosotros por ahí habremos escuchado o tal vez hayamos utilizado. Por ejemplo, profesor, ¿qué términos lingüísticos nosotros utilizamos? Por ejemplo, el término lingüístico sobre lo que es lenguaje. Lenguaje, profesor, sí. Por ejemplo, el término lingüístico sobre lo que es lengua, sobre lo que es habla, lo que es idioma, lo que es dialecto, sociolecto. Justamente entonces este tema nos va a nosotros a enseñar en qué se diferencia el lenguaje de la lengua, del habla, del idioma y de otros conceptos más que vamos a ir desarrollándolo. En primer lugar, vamos a desarrollar el concepto de lo que es lenguaje, ¿ya? Entonces, colocaremos por acá. Profesor, ¿y qué viene a ser el lenguaje? Profesor, ¿qué viene a ser el lenguaje? Para empezar, chicos, cuando nosotros hablamos del lenguaje, vamos a tomar en cuenta que hay tres definiciones. Vamos a colocar la definición general que tú nunca te tienes que olvidar. Primera definición del lenguaje. Profesor, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad humana, para comunicarnos. ¿A eso viene a ser, profesor, lo que es el lenguaje? Sí, ya. Es la capacidad humana para comunicarnos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el único ser viviente que tiene la facultad exclusiva de emplear esto es el hombre. El hombre es el único ser viviente que tiene la capacidad del lenguaje. De ahí también que nosotros podamos definir el lenguaje como la facultad exclusiva del ser humano, que distingue a otros seres vivos. Pues, ¿ya? Entonces, primera definición del lenguaje, capacidad humana para comunicarnos. Es decir, cada vez que nosotros decimos, hola, estoy llevando a cabo lo que es el lenguaje. Cada vez que yo digo así, también es lenguaje. Cada vez que yo digo así, lenguaje. Y el único que tiene la capacidad de realizar eso es el ser humano. Por eso de ahí la primera definición. Pero vamos con otra definición más. Profesor, ¿qué también es el lenguaje? También el lenguaje es un sistema de signos. Sistema de signos, que pueden ser de dos tipos. Sistema de signos lingüísticos, pero también no lingüísticos. A eso también, profesor, viene a ser el lenguaje, sí, un sistema de signos lingüísticos y no lingüísticos. Profe, cuando dice lingüísticos, ¿a qué se refiere? Chicos, cuando decimos lingüísticos, nos referimos específicamente a lo que es el lenguaje articulado.
Lo que es el lenguaje articulado, sí, a eso nos referimos exclusivamente. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos, pero por medio de una lengua, de un idioma. Es decir, cuando utilizamos el castellano, el quechua, el inglés, el shipibo, el aymara para poder comunicarnos. Serían lingüísticos, lenguaje articulado. Profesor, y cuando dice no lingüístico, ¿a qué hace referencia? Hacemos referencia a todo lo que sirve para comunicarnos, pero que no utilizamos una lengua. Entonces, acá puedo utilizar los gestos. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros llegamos al salón y vemos a un compañero que está con la cejita así, arrugadita, miramos eso y al toque deducimos, no, este pata está enojado. Es una forma de lenguaje, pero no he utilizado palabras, por lo tanto sería un lenguaje no lingüístico mediante gestos. Otro profesor, por ejemplo, mediante colores. Cuando vamos por las calles y miramos el semáforo, cada colorcito nos indica algo, es una forma de lenguaje, pero no lingüístico porque no utiliza palabras, colores. Otro profesor, por ejemplo, mediante dibujos. Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿no? Por ejemplo, también los jeroglíficos. No se olviden, chicos, que los jeroglíficos es una forma de lenguaje, pero es no lingüístico, porque no utiliza palabras en sí, sino utiliza dibujos que señalan diferentes conceptos, ideas. Son ideogramas, pues, son dibujitos, pues, ¿ya? Esa viene a ser la segunda definición de lenguaje. Sistema de signos lingüísticos y no lingüísticos. Y vamos con la última definición de lenguaje. Profesor, ¿qué también es el lenguaje? El lenguaje también, mira, vamos a colocarlo así, es cualquier forma que sirva para comunicarnos. Cualquier forma que sirva para comunicarnos. ¿A eso también viene a ser el lenguaje, profesor? Sí, eso también viene a ser el lenguaje. Recuerda que un recién nacido no tiene la capacidad todavía de desarrollar un lenguaje articulado. No tiene. Pero, profesor, ¿no se puede comunicar? No, sí se puede comunicar, porque utiliza un lenguaje, digamos, incipiente, digamos, ¿no? ¿Y cuál sería esa forma de lenguaje, profesor, de comunicación? Mediante el llanto. Entonces, el llanto también sería una forma de lenguaje básica, digamos, en el recién nacido, ¿no? Entonces, tenemos estas tres definiciones para lo que es el lenguaje. A ver, si nosotros resumimos todo, al toque nomás sería así. Primera definición del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Capacidad humana para comunicarnos. Segunda definición, sistema de signos lingüísticos y no lingüísticos. Lingüísticos porque utiliza un lenguaje articulado, las lenguas o idiomas. No lingüístico porque no utiliza una lengua, ¿no? Utiliza gestos, colores, dibujos, etc. Y también cualquier forma que sirva para comunicarnos. Eso viene a ser lo que es lenguaje, pues. Sencillas las definiciones entonces. Sigamos. Oye, pero el lenguaje tiene características. Y vamos a ir describiendo las características en cada uno de estos pequeños círculos que están acá, ¿ya? Desarrollamos la primera característica. Primera característica del lenguaje. El lenguaje es universal. ¿Profe, es universal? Sí. ¿Por qué se dice que es universal, profesor? Porque está presente en todos los seres humanos. No hay ser humano que no utilice lenguaje. Por necesidad, nosotros siempre tenemos que estar interrelacionándonos. Y lo hacemos por medio del lenguaje. Entonces, universal porque está presente en todos los seres humanos. ¿Ya? Vamos con la siguiente característica, social. Profe, ¿y por qué se dice que es social? Es social porque permite la interrelación entre nosotros. Nosotros podemos conocernos porque utilizamos un lenguaje. Si no habría lenguaje, no podríamos estar interrelacionándonos. Por eso, permite la interacción entre las personas en la sociedad. Siguiente característica, simbólico. Profe, ¿y por qué es simbólico el lenguaje? Porque está basado en esto que hemos colocado en su momento, chicos, en signos, en símbolos. O sea, profesor, cada vez que yo utilizo el lenguaje, ¿puedo utilizar signos lingüísticos y no lingüísticos? Claro, o puedes hacer una mezcla de los dos. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando signos lingüísticos, pero a la vez no lingüísticos porque estoy usando gestos, movimientos de cuerpo, de bracitos, todo eso de ahí. Entonces, simbólico porque está basado en signos, lingüísticos y no lingüísticos. Oye, el lenguaje también es cultural. Profe, ¿y por qué es cultural? Porque permite justamente el intercambio de conocimientos, que ahorita vamos a llegar, el intercambio de tradiciones, de costumbres. Gracias al lenguaje que nosotros podemos ir intercambiando viejas costumbres, tradiciones de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, ahora que se está acabando el verano, en diferentes lugares ha habido, por fiestas de carnaval, lo que nosotros llamamos la yunzada, ¿no? En donde se planta un arbolito, se colocan las ramitas, diferentes obsequios, ¿no?
Eso se transmite de generación en generación. Por esa razón, muchas personas que vienen de la sierra, llámense de Jauja, de Ayacucho, que tienen esa costumbre, y vienen acá a Arequipa y encuentran algunos paisanos suyos que son de ese lugar, ¿no? Entonces forman una pequeña comunidad y dicen, ya, ¿cómo hacemos? A ver, tenemos que celebrar nuestra yunzada. Entonces se va transmitiendo eso de generación en generación, tradición, cultura, gracias a que el lenguaje es cultural. Vamos con otra característica también, el lenguaje es conocimiento. Gracias al lenguaje nosotros podemos ir difundiendo todos los conocimientos que la ciencia va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que estamos padeciendo este mal de lo que es el coronavirus, mucho de lo que está ocurriendo ahora es por la desinformación. Por eso si vamos nosotros a los mercados y vemos que los productos están desapareciendo es porque hay una mala información, en todo caso desinformación, de lo que en realidad es ese tipo de mal, ¿no? Que en realidad viene a ser una especie de gripe, pero no tan mortal como la influenza, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se ha ido difundiendo, el mal conocimiento, bueno, pues es una función también del lenguaje. Conocimiento, porque gracias al lenguaje podemos difundir conocimiento, sea bueno o sea malo, ¿no? Permite difundir conocimiento. Si vamos a ver, universal, social, simbólico, cultural, conocimiento. El lenguaje también es innato. Profe, ¿también el lenguaje es innato? Sí, el lenguaje es innato. ¿Por qué, profesor? Porque el ser humano tiene la capacidad de desarrollar lenguaje por el solo hecho de que sea humano. En nuestro ADN está escrito la capacidad de desarrollar lenguaje. Por esa razón, si yo coloco, por ejemplo, acá un niñito y coloco acá al ser que tiene casi la misma configuración genética del hombre, el chimpancé. Porque tú recordarás que el chimpancé tiene el 99.9%, ¿cómo no llega al 100%, ¿no? 99.9% de su ADN idéntico al de nosotros. Ya, vamos a colocar acá un bebé humano y un bebé chimpancé. Y vamos a dejar que pase el tiempo. Va a pasar el tiempo, pero por los rasgos genéticos que son de diferentes especies, ¿no? Diferentes especies, nos vamos a dar cuenta que este bebé humano va a ir desarrollando un lenguaje articulado porque tiene esa capacidad, tiene esa facultad. Este bebé chimpancé, por más de que siga desarrollándose y llegue a una etapa adulta, nunca va a desarrollar la capacidad de lenguaje articulado porque genéticamente no está predispuesto para eso. En cambio, el bebé humano sí está predispuesto para eso. Por eso, por el simple hecho que nosotros seamos seres humanos, tenemos esa capacidad para ir desarrollando el lenguaje. Por eso el lenguaje es innato. Innato, y acá vamos a colocar genético, por lo mismo que te acabo de explicar. Pero no solamente el lenguaje es innato y genético, sino también es aprendido. De nada sirve que yo tenga un bebé humano si desde pequeñito yo no lo voy a estimular, si yo no le empiezo a hablar, si yo no le empiezo a decir algunas palabritas. Si yo no le empiezo a estimular, ese bebé humano va a desarrollar lenguaje, pero va a demorarse cada vez más. Pero en cambio, si yo lo empiezo a estimular desde pequeñito, entonces ese bebé va a desarrollar lenguaje con mayor rapidez y con una soltura cada vez más rígida, pues no va, digamos, a vocalizar más. Si yo le hablo bien, él va a captar cómo se pronuncia y va desarrollando cada vez mejor la pronunciación, ¿ya? Entonces, en resumen, si nosotros decimos cuáles son las características del lenguaje, en tu cabecita rápidamente: universal, social, simbólico, cultural, conocimiento, innato, genético y aprendido. ¿Ya? Esas son las características del lenguaje. Son las principales. Puede haber otras también, ¿ya? Pero son las principales, ¿ya? Oye, pero el lenguaje no solamente tiene definiciones, no solamente tiene características, sino también tiene funciones. Profesor, ¿y qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son aquellos, digamos así, son aquellos usos que nosotros le damos al lenguaje. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos el lenguaje para señalar orden y estaría usando una función. Muchas veces yo utilizo el lenguaje para señalar mi estado de ánimo, lo que siento, mis sentimientos, y yo estaría utilizando otra función. O sea, las funciones vienen a ser los usos que nosotros le damos al lenguaje, ¿ya? ¿Cuántas son las funciones del lenguaje, profesor? Son 6, mira, 6. Y vamos a escribirlas acá. Primera función del lenguaje, tenemos, chicos, la función representativa. Vamos a colocar acá. Representativa. Es la primera función del lenguaje. Vamos con la segunda función, emotiva. Tercera función, conativa. Y entonces, a ver, hasta ahí, las tres primeras, ya, a ver, funciones del lenguaje: representativa, emotiva, conativa. Así va a ser, ¿ya? Vamos con la cuarta función, tenemos la función fática.
fática. Luego tenemos la función poética. Y por último tenemos la función metalingüística. Metalingüística. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones del lenguaje. Entonces, a ver, todos juntos, las funciones del lenguaje son 6. Representativa, emotiva, conativa, fática, poética y metalingüística. Cada una de estas funciones que hemos escrito tiene un fin específico por el cual utilizamos, ¿ya? Desarrollemos, a ver. La función representativa, profesor, vamos a colocar así. Chicos, a esa función representativa también se le denomina referencial. Referencial. Aunque también se le denomina informativa. Informativa. Referencial, informativa. Algunos también la denominan denotativa. Denotativa. Ya te vamos a colocar todos los nombres para que cuando hagas la práctica no tengas ningún problema, ¿ya? Entonces, a ver, la función representativa, también llamada referencial, informativa, denotativa. Ya hasta ahora sí veamos. Profesor, ¿y para qué? ¿Cuándo utilizamos esta función? ¿Para qué utilizamos? A ver, chicos, esta función representativa se utiliza para señalar, para informar hechos en general. Entonces, vamos a colocar así. Informa, 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 informa. Hechos en general. ¿Sirve para informar, profesor, hechos en general? Sí, hechos en general. Cada vez que yo utilizo el lenguaje con el solo objetivo de informar algo, estoy llevando la función representativa. Por lo tanto, vamos a colocar acá su ejemplito. Profesor, ¿cómo sería su ejemplito? Por ejemplo, podemos decir, vamos a colocar así. Las eliminatorias fueron suspendidas por la FIFA. Vamos a colocar, ¿ya? Si se dan cuenta, acá yo he utilizado el lenguaje con el solo fin de informar algo. Las eliminatorias fueron suspendidas por la FIFA. Cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje para informar algo, la función se llama representativa. Profesor, yo razono un poquito porque soy un alumno Orleans Goleman y puedo dar cuenta que esa función entonces, profesor, la llevan a cabo los noticieros en general. Sí, pues los noticieros en general, chicos, llevan a cabo la función representativa. Cada vez que tú lees un periódico, cada vez que tú escuchas las noticias, ahí los periodistas están utilizando la función representativa. Pero no solamente ellos, sino tú también cuando informas algo. Por ejemplo, cuando dices, mañana me iré de paseo, mañana viajaré. O por ejemplo, cuando dices, mi papá se enojó conmigo. Estás informando, entonces hay función representativa ahí. Fácil. Vamos con la función emotiva. Chicos, a la función emotiva, mira, también se le conoce con este nombre. También se le conoce con el nombre de expresiva. Expresiva, profe, sí. También se le conoce con el nombre de sintomática. Así también se le conoce, sintomática. Ya, profe, entonces, a ver, función emotiva, expresiva, sintomática, sí. Y si tú razonas, profesor, emotiva, si se llama emotiva, si se llama expresiva, ¿para qué utilizo esta función, profe? Fácil, pues, utilizas esta función cuando quieres señalar tus estados emocionales. Entonces vamos a colocar, ¿ya? Sirve para señala estados emocionales. Señala estados emocionales, sí, estados emocionales. Por ejemplo, profesor, ¿qué estados emocionales? Allá, por ejemplo, alegría, tristeza, preocupación, nerviosismo, todo eso de ahí. Profesor, y si yo quiero señalar estados emocionales, ¿cómo serían los ejemplos? Allá, mira, fácil. Por ejemplo, acá se utilizan las interjecciones. ¿Qué es una interjección? Justamente es una expresión que señala estados emocionales. Por ejemplo, cuando dices ¡ay! Cuando dices ¡au! Cada vez que tú utilizas esas pequeñas expresiones, estás utilizando la función emotiva. Estás señalando dolor en este caso. O si no, también cuando dices ¡qué hermosa mañana! Ahí está, ¿ves? ¡Qué hermosa mañana! Si te das cuenta, acá hemos utilizado el lenguaje con el solo fin de exaltar, de señalar admiración o exclamación. Ahí se lleva a cabo la función emotiva. Fácil, ¿te ves? Vamos con lo siguiente, la función conativa. Profesor, ¿cómo también se le llama la función conativa? A la función conativa también se le denomina de la siguiente manera. A ver, también a la función conativa se denomina apelativa. No se olvide de estos nombrecitos. Apelativa.
También se le denomina conminativa. Conminativa. Oye, también se le puede denominar exhortativa. Así también se le puede llamar, exhortativa. Entonces, miren los nombres, a ver. Función conativa, apelativa, conminativa, exhortativa. Y rápidamente tú deduces, porque eres un alumno Orleans Goleman. Profesor, si se llama apelativa, exhortativa, profesor, yo sé que exhortar es llamar la atención, ¿no? Tratar de señalar orden, mandato. Está bien. Justamente la función conativa, apelativa, combinativa, exhortativa es aquella que señala orden, mandato, ruego, petición. Orden, mandato, ruego, petición. A todo eso, señora profesor, sí, todo eso. Por ejemplo, profe, ¿cómo sería el ejemplo? Mira, por ejemplo, podría ser así. No llegues tarde. Por ejemplo, cuando tu papá te dice, tú pides permiso para ir a jugar, y él te dice, ya, ve, pero no llegues tarde. En esta pequeña expresión, no llegues tarde, se está llevando a cabo la función conativa. ¿Por qué, profesor? Porque hay un orden. No llegues tarde, no hay un mandato, no llegues tarde, ¿ves? A ver, otra función, profesor, otro ejemplo de función apelativa. Por ejemplo, cuando decimos, estudia y haz tu resumen. Acá también se lleva a cabo la función conativa, es una orden. Estudia, haz tu resumen. Ahora, mira un truquito. ¿Cómo voy a reconocer, profesor, la función conativa, apelativa? Fácil, mira el truquito. El truquito simplemente es que tú utilices la palabra por favor. Por favor, más el verbo. Por favor más el verbo, sí, por favor más el verbo. Ese es el truquito. Entonces, a ver, mira, por ejemplo, yo tengo acá el verbo. Tengo, por ejemplo, acá el verbo. Y tengo acá los verbos. Entonces, utilizo por favor. Por favor, no llegues tarde. ¿Ves si tiene sentido? Por favor, estudia. Por favor, haz tu resumen. Entonces, si se dan cuenta, ese es el truquito para reconocer la función apelativa. Es fácil reconocer. Y no se olviden, chicos, que la función conativa apelativa, esta función, lo que trata es de persuadir, influir sobre el receptor para que haga determinada cosa. Por eso cuando yo digo no llegues tarde, trato de influir sobre la conducta del receptor. Cuando tú vas a un centro comercial y ves ahí un letrero que dice oferta, solo por hoy, 50% de descuento, solo por hoy, 2 por 3 en todo lo que es prendas de verano, digamos. Cuando tú ves un anuncio publicitario, el anuncio publicitario está llevando a cabo la función conativa, porque lo que busca el anuncio publicitario es convencer al receptor, al comprador, para que pueda adquirir el producto. Ya no te lleves, no te olvides de eso. Entonces acá vamos a colocar, también se lleva a cabo en anuncios publicitarios, por favor. Esto suele preguntar en los exámenes de admisión. Esto de acá, te dice, todo anuncio publicitario, ¿qué función lleva a cabo? Tú ya sabes, como eres un alumno Orleans Goleman, que la función conativa apelativa. Ya al toque nomás. Vamos con la función fática. La función fática, jovencitos, también se denomina contacto. Fática, contacto. Aunque algunos también la denominan interaccional. No te olvides de este nombre, por favor, ya. Interaccional. Interaccional. Ya está, muy bien. Pues mira, función fática, contacto, interaccional. Profesor, ¿para qué utilizo esta función fática o contacto? ¿Cómo se utiliza? Chicos, esta función fática o contacto lo que busca es ver si el emisor y el receptor están debidamente conectados para empezar la comunicación. Por eso vamos a colocar acá la función fática. Vamos a colocar, a ver, ya. Analiza el contacto. De ahí que se le llame contacto. Analiza el contacto entre el emisor, por un ladito, el emisor, y el receptor, por otro ladito. O sea, la función fática, lo único que le interesa es verificar si el emisor y el receptor están debidamente conectados para empezar la comunicación. Por eso los ejemplos que vamos a colocar acá son referidos a eso, al contacto. Mira, primer ejemplo de la función fático-contacto. Por ejemplo, cuando te llaman por teléfono y tú agarras, aprietas el botoncito y dices aló. Ese aló es un ejemplo de función fática. ¿Por qué, profesor? Porque cuando nosotros decimos aló, lo que en verdad vemos
o lo que en verdad queremos ver es si nuestro receptor ha escuchado ese mensaje. Y si ha escuchado ese mensaje, nos va a devolver una pequeña frase, entonces va a empezar la comunicación, o sea, vamos a ver si estamos en contacto, pues. ¿Aló? Otro ejemplo, profesor. Por ejemplo, cuando decimos 1, 2, 3, probando, 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 sí, prueba, prueba, probando, probando. ¿Qué pasa, profesor, en este ejemplo? Muchas veces nosotros hemos sido invitados a alguna ceremonia, por ejemplo, bautizo, cumpleaños, matrimonio, y ahí el maestro de ceremonias agarra el micrófono. Y cuando agarra el micrófono no empieza a hablar de frente a todos los asistentes, sino que empieza a ver si el micrófono está debidamente, si está funcionando bien. Si está funcionando bien, entonces va a haber un contacto entre los invitados y él mismo. Por eso dice, aló, aló, probando, probando, sí, lo que está viendo es verificando el contacto, el enlace entre emisor y receptor para empezar la comunicación. Ese es otro ejemplo de función fático-contacto. Y también, por ejemplo, acá, cuando hace un tiempo atrás la cantante mexicana Thalía, ¿no?, salió por YouTube y empezó a decir, ¿me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¿Qué quería decir Thalía cuando decía esas frasecitas? Me oyen, me sienten, me escuchan. En realidad, lo que estaba haciendo Thalía era ver si todos los mensajes que ella estaba emitiendo iban a ser recepcionados por los oyentes. Por eso en este ejemplo también podemos darnos cuenta de que hay función fático-contacto. Lo único que busca es el enlace entre el emisor por un ladito y el receptor por otro ladito. ¿Ves? Entonces, se dan cuenta, cada una de las funciones cumple un fin y rol determinado. A ver, repasemos. La función representativa sirve para informar, profesor. Ahí está el ejemplo. La función emotiva sirve, profesor, para señalar estados emocionales. Acá están los ejemplitos. Fácil. La función connotativa sirve para señalar orden-mandato. Ahí está, profesor, ¿ves? La función fática analiza el contacto entre emisor y receptor. Está fácil eso de acá. Vamos con la función poética. Profesor, la función poética, ¿cómo también se le denomina? Chicos, a la función poética también se le denomina estética. También se le llama estética, profe, sí, estética. Profesor, ¿y cuándo utilizo esta función poética estética? Bueno, profesor, se utilizará en poesía, tienes razón, se utiliza en poesía. Pero vamos a colocar la definición. Esa función poética lo que busca es embellecer el mensaje. Embellece el mensaje, profe, claro, embellece el mensaje. Es lo que le interesa a la función poética estética, embellecer el mensaje. Por eso es que se lleva a cabo en poesía, pero no solamente se lleva a cabo en poesía, sino que la función poética estética también se da, y no te olvides de esto, en refranes y dichos populares. Refranes y también dichos populares. Cada vez que nosotros utilizamos un refrán, un dicho popular, estamos llevando a cabo la función poética o estética. Cada vez, ¿eh? Por esa razón, podemos colocar acá, cuando decimos, en una frasecita que todo el tiempo siempre nosotros utilizamos constantemente, en esta frasecita pequeña, el tiempo es oro. En esta pequeña frasecita, lo que nosotros estamos viendo, hay una pequeña metáfora. En vez de decir, oye, el tiempo es importante, oye, aprovecha el tiempo que ya no regresa. Yo puedo decir simplemente en una frase bonita, el tiempo es oro. Tú sabes que el oro es uno de los metales más apreciados por el ser humano. Entonces acá hay una metáfora. Entonces esta es una frase, dicho popular, hay función poética estética, ¿no? Y en todo lo que es poesía en realidad, no solamente en refranes, sino en poesía en general, ¿verdad? Vamos con la función metalingüística. Profe, la función metalingüística, ¿cómo también se le denomina? A la función metalingüística también se le denomina glosa. Función metalingüística o glosa. Profesor, ¿y esta función para qué la utilizamos? Chicos, esta función metalingüística o glosa la utilizamos para estudiar nuestra lengua. Estudiar la lengua. Profesor, o sea, cuando dice la lengua se refiere al castellano, sí, en este caso al castellano. Y tome en cuenta que toda lengua es un código, por eso voy a colocar estudia la lengua o código. Profesor, no entiendo, ¿cómo que estudia la lengua o código? Es decir, chicos, muchas veces nosotros utilizamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Entonces, en ese caso se lleva a cabo la función metalingüística. Te lo pongo más fácil. Cada vez que tú preguntas algo relacionado al curso de lenguaje, estás llevando a cabo la función metalingüística. Sí, tan sencillo. Por ejemplo, por ahí alguna pregunta habrás formulado tú, ¿no? ¿Cuántos tipos de diptongos hay? ¿Cuántos tipos de diptongos hay?
Si te das cuenta, acá estamos hablando del curso de lenguaje. Cada vez que nosotros hablemos, preguntemos algo relacionado al curso de lenguaje y función metalingüística. A ver, otro, por ejemplo, si decimos la palabra, la palabra jugar, mira, la palabra jugar es un infinitivo. Es un infinitivo. Si se dan cuenta, acá hemos utilizado nuevamente el lenguaje para explicar cosas acerca del curso de lenguaje. Entonces, cada vez que yo utilizo el lenguaje articulado, ¿no?, para realizar alguna pregunta sobre el curso de lenguaje, hay función metalingüístico-glosa. Así, nada más. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las funciones está bien diferenciada. Resumiendo todo, sirve para informar. Emotiva, estados de ánimo. Conativa, orden, mandato. Fática, analizar el contacto, el enlace entre el emisor y el receptor. Poética, embellecer el mensaje, no te olvides. Metalingüística, estudiar la lengua o código. Y no se olviden, chicos, para terminar, que cada una de estas funciones se relacionan con los elementos de la comunicación. Ustedes saben que tenemos los elementos de la comunicación: el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje y el referente. Ya, facilito. Profesor, la función representativa, ¿con qué elemento se relaciona? No te olvides, la función representativa se relaciona con un elemento llamado referente. Ah, ¿con el referente se relaciona, profesor? Sí, con el referente. R con R. ¿Ya? La función emotiva, profesor, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con el elemento llamado emisor, E con E. Profesor, la función conativa, ¿con quién se relaciona? La conativa se relaciona con un elemento llamado receptor, porque recuerda que el receptor es el que recibe la orden, y ese de acá sirve para ordenar. Está fácil. La función fática, ¿con quién se relaciona, profe? Con el canal, porque gracias al canal es que entramos en contacto. Si no habría canal, tanto el emisor y el receptor no estarían en contacto. Por ejemplo, ahorita tú puedes oírme porque hay un canal que nosotros no podemos ver, las ondas sonoras que están aquí en el espacio. Esas ondas sonoras transmiten el sonido. Si nosotros tuviéramos, digamos, la capacidad de traer un objeto y podríamos aspirar las ondas sonoras acá, y yo, por más que grite, no podrías escuchar nada. ¿Por qué? Porque no hay ese medio físico que permite llevar el sonido de donde yo estoy hasta donde tú estás, ¿no? Bueno, en este caso, las ondas electromagnéticas permiten que tú y yo podamos estar en contacto, ¿no? Porque todo el sonido está transmitiéndose por los hilos del celular, ¿no? Bueno, a ver, la función poética, ¿con quién se relaciona, profesor? Se relaciona con un elemento llamado mensaje. ¿Con el mensaje, profesor? Claro, porque recuerda que la poética embellece el mensaje, ¿ves? Se relaciona con el mensaje. Y la función metalingüística, profe, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con un elemento llamado código. Por eso es que dijimos, estudia la lengua. ¿Y la lengua qué es? Es un código, pues, chicos. Nada más, ¿ves? Entonces, chicos, hasta acá viene a ser la primera parte de lo que es este tema. Hemos hablado de las definiciones del lenguaje, características del lenguaje y las funciones del lenguaje. No te olvides que cada uno de los temas teóricos que estamos avanzando tiene su practiquita que va a estar colgada justamente en esa partecita. ¿De acuerdo, chicos? Cualquier duda, háganos llegar sus comentarios, que estamos prestos a poder solucionar y volver a explicar si alguna duda te ha quedado. ¿Ya? Les habló el profesor Fernando Alcántara del Colegio Orleans Goleman.